Cristo quería que arrancar de los discípulos la confesión de quién era Él. Eso era lo que Él quería, no que le dijeran quién era Él, como que si Él no lo supiese de antemano, no lo hubiese sabido desde siempre. Según Arrio, solo el Padre posee los atributos divinos, los que no pueden ser compartidos. Si los pudiera compartir, sería divisible, sujeto a cambio y dejaría de ser Dios. Entonces Arrio está diciendo que el único que es Dios es el Padre. Cristo no es Dios. Tampoco Cristo comparte con el Padre los atributos divinos, que es lo que nos está diciendo. El Padre es el único que tiene o posee los atributos divinos como Dios y no lo puede compartir con su creación, que es Cristo, según Arrio. No lo puede compartir con esa irradiación espiritual de sí mismo, porque si los compartiera, se dividiría y al dividirse deja de ser Dios. Conceptos de Arrio. Otro concepto de Arrio. Según Arrio, si Cristo no tuviera comienzo, sería hermano y no hijo de Dios. ¿Ves? Entonces, si Cristo hubiese sido eterno, no podría ser hijo, sino hermano. ¿Por qué se expresa Arrio de esa manera? Porque Arrio pierde de vista que primero es el Verbo no encarnado. El Verbo no es hijo de nadie. Sí. Luego el Verbo se hace humano y a partir de ese momento adquiere el título de ser hijo de Dios. Y Dios son tres personas. Dios es el Padre, Dios es el Verbo, Dios es el Espíritu Santo, lo que significaría que Cristo es hijo de los tres, porque Cristo es hijo de Dios y Dios son tres personas. Otro argumento de Arrio, vamos a ver. Arrio pretendía ser muy bíblico en sus afirmaciones. Citaba con pasión evangelística esos textos que se refieren a la subordinación funcional y temporal de Jesús como si se refirieran a su esencia o a su misma naturaleza. Bueno, ¿qué podemos decir al respecto? Estamos diciendo que Cristo o el Verbo va a adquirir una función, y eso es cierto. El Verbo va a asumir una función a partir de la encarnación, va a cumplir una función, la función de llevar a cabo el rescate del hombre en esta tierra, de morir en la cruz pagando por nuestras culpas, pagando la culpa del pecado y dándonos la libertad para elegir nuevamente. Esa era una función y es cierto. Allí Arrio no se equivocaba. Sí, voy a volver a repetir esto. Citaba con pasión evangelística esos textos que se refieren a la subordinación funcional y temporal. Y es cierto eso, una función subordinada y temporal. El Verbo, al hacerse humano, se inhibe, se niega a sí mismo como Dios y asume un rol subordinado, ¿verdad? Por eso es que dice el texto, se hizo obediente hasta la muerte. ¿Obediente a qué? Al plan de redención. Fue obediente al plan de la redención. Y el plan de la redención fue perfeccionado cuando Jesús murió en la cruz. Allí fue perfeccionado ese plan. Y mientras ese plan no se culminara en la cruz,
Jesús no podía reasumir su condición soberana. No, tenía que estar subordinado. Por eso es que en el huerto del Getsemaní Jesús dice, si es posible pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero. Está hablando desde su condición humana, porque desde su condición divina, Él también tomó esa decisión en la eternidad. Esa fue uno de sus atributos, tomar esa decisión como Dios. Así que como humano, Él no podía echar para atrás una decisión que había tomado como Dios conjuntamente con las otras dos personas de la divinidad. De manera que en ese sentido, Arrio tenía razón. Cristo estaba subordinado. En su condición humana, el Verbo estaba subordinado por voluntad propia. Y era temporal. ¿Por qué temporal? Hasta que se completara el proceso terrenal. Esa etapa terrenal del Verbo tenía que completarse con Él en la cruz. Al completarse esa etapa del Verbo en la tierra, entonces Él, al resucitar, al volver a la vida, al tomar su condición natural en Él, su condición natural de ser Dios, al reasumir sus atributos, ya no está supeditado a nadie. Sí, porque es Dios. Forma parte de la deidad hebrea. Tres personas. Uno son en objetivos y propósitos. Sí, los tres están de acuerdo en lo que están haciendo. No hay divergencia entre uno y el otro, o entre uno y los otros dos. No hay. Seguimos analizando este caso de Arrio. Arrio citaba, por ejemplo, como texto clave de su posición Mateo 16:13, las palabras de Jesús a sus discípulos. Vamos a verificar a San Mateo. Mateo 16:13. Veamos cómo dice. Y viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿No? Entonces, Arrio está citando ese texto como punto clave de su doctrina. Ellos dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, ese texto tiene que ser analizado sobre la base de lo que hemos estado explicando. Cristo, Hijo de Dios, cuando Él dice aquí, solo mi Padre, se está refiriendo es a Dios. Dios es su Padre. ¿Quién es Dios? Tres personas que conforman a la deidad son Dios. ¿Cierto? Y Él está hablando desde su condición humana, desde su naturaleza humana, no desde su condición de Dios, porque ya lo hemos dicho reiteradamente. El Verbo no es hijo de nadie. Quien es hijo de Dios es la naturaleza humana que adquirió el Verbo, con la cual se fusionó el Verbo. Eso es lo que es hijo de Dios. Entonces, ¿quién dice los hombres que soy? Tú eres el Hijo del Dios viviente, sí. El Hijo de Dios, tres personas. ¿Quién eres tú? La condición humana del Verbo. Ese era Cristo. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Dios argumentaba, Él no necesitaba pedir información a ningún hombre porque Él es omnisciente. Además,
Cristo tenía necesidades físicas, se cansaba, tenía necesidad de alimento. Todo esto señala a una criatura, no al Creador. Repito, Arrio perdió de vista que Cristo era el Verbo primeramente, el Verbo no encarnado, que Él era Dios. Lo pierde de vista y empieza a opinar respecto a la condición humana adquirida por el Verbo. Entonces, él decía, si Cristo hubiese sido Dios, no tenía necesidad de preguntar quién era. Pero él se olvida que hay otros textos que nos dicen que Cristo conocía los pensamientos de los demás. Y aquí me agarro para corroborar lo que dije anteriormente. Utilizamos un texto y allí nos volvemos tercos con ese texto, obviando los otros textos que deben acompañar a ese texto particular. Arrio dice que si Cristo hubiese sido Dios, Él no habría tenido necesidad de preguntarle a los discípulos quién era Él, porque ya Él lo sabía, si era Dios tenía que saber lo que los demás opinaban. Pero se olvidó que la palabra también nos dice que Cristo sabía los pensamientos de los demás, conocía sus pensamientos. Y se olvida también que Cristo estaba dándole una enseñanza a sus discípulos. Cristo quería arrancar de los discípulos la confesión de quién era Él. Eso era lo que Él quería, no que le dijeran quién era Él. Como que si Él no lo supiese de antemano, no lo hubiese sabido desde siempre. A los discípulos, a ese plano de que ellos lo confesaran con su boca, que quedara en ellos la convicción de que Él era Dios. Eso era lo que quería Cristo, pero Arrio lo pasó por alto. El arrianismo fue condenado en el Concilio de Nicea en el año 325. Sí, aquí este dato es sumamente importante. El arrianismo en el año 325, ya la Iglesia Católica ya estaba establecida, ya había sido originada por Constantino el Grande. De hecho, Constantino fue el primer sacerdote o el primer papa, podríamos decir, de esa Iglesia Católica, porque él en el Concilio de Nicea fungió no solamente como emperador, sino también como su sacerdote. ¿Por qué? Porque él dirimió esas doctrinas. Él examinó esas doctrinas y él dio su beneplácito en esas doctrinas. Él juzgó las doctrinas que se llevaron a ese concilio de Nicea. Y ese concilio de Nicea cierra con el establecimiento del parecer de Constantino. Así es, o sea, Constantino es el que da el dictamen final de todo esto. Ahora, debemos recordar, amados, que el Espíritu Santo labora en los hombres paganos. No se crea que el Espíritu Santo solamente va a obrar en los corazones de los hombres que han hecho pacto con Cristo. Ejemplo, allí tenemos al emperador persa. Estaba batallando con Gabriel cuando Gabriel recibe la orden 22 días antes de que se entrevistara con Daniel. Gabriel dice, recibí la orden hace 22 días, estoy parafraseando, y no he podido venir porque los reyes de Persia se me oponían. Entonces tuvo que venir en mi auxilio Miguel, el jefe de los ejércitos celestiales, para que él se encargara de aquella batalla mientras yo vengo a entrevistarme contigo. Entonces, asimismo, en el corazón de Constantino también se libraba una batalla, Satanás batallando contra Miguel. Miguel tratando de mantener la doctrina correcta en un concilio pagano. Porque lo mismo sucedió con el rey de Persia. El rey de Persia era pagano. Y Miguel y Gabriel estuvieron luchando con él para que firmara el decreto que traería como consecuencia que el pueblo judío regresara a sus tierras. Asimismo, en el concilio de Nicea,
estuvo Miguel y estuvo el Espíritu Santo batallando para que quedara una doctrina, aunque en la Iglesia Católica, originada por Constantino el Grande y los apóstatas del cristianismo fusionado con el paganismo, allí se libraba una batalla, las huestes del bien contra las huestes del mal, y ganó la hueste del bien porque se establece qué es la doctrina de la deidad. Lamentablemente, sucede lo siguiente, que en el catolicismo se echa por tierra la doctrina de Arrio y se establece la doctrina de Sabelio. ¿Qué esgrimía Sabelio? Parecido a Arrio. Arrio decía que Dios es un solo sujeto. Sabelio decía también que Dios es un solo sujeto. Pero ese sujeto, cuando quiere, es padre, cuando fue necesario, es hijo, y en el tiempo de la iglesia cristiana es Espíritu Santo. Eso fue lo que quedó en el concilio de Nicea, lamentablemente. Lamentablemente. Se echa por tierra la doctrina de Arrio, pero quedó la doctrina de Sabelio. Es terrible, mis amados, esto, cuando ustedes se ponen a estudiar y analizar este caso, de cómo Dios ha tenido que batallar contra Satanás en el mundo espiritual, por supuesto. Estamos viendo nosotros la lucha entre los hombres, pero no podemos percibir la lucha que hay entre los ángeles buenos y los malos, entre el Espíritu Santo y Satanás, Cristo batallando también para mantener las doctrinas en su justo nivel, en su correcto punto. Y eso pasó en el concilio de Nicea. Allí hubo luchas. Allí solamente no estuvieron los ángeles malos y Satanás dirimiendo y trazando. No. Allí también estuvieron los ángeles buenos y el Espíritu Santo batallando. Y sucedió lo que les acabo de decir. Nosotros hoy en día tenemos ese problema. Ha llegado hasta nosotros. Por un lado los arrianos, por otro lado los sabelianos. En algunas corrientes denominacionales, entonces se dice, no, que la Trinidad es una doctrina que proviene del paganismo, que es satanismo. Pero ¿te has puesto a estudiar todos estos casos? No. Estás repitiendo lo que has oído, lo que tú te imaginas que fue. No sabes quién es Sabelio, no sabes quién fue Arrio, para hablar acerca de la doctrina de la deidad. Bien, mi amado, creo que por lo pronto es suficiente. Con esto puedes reflexionar, volver a escuchar este video y responderte algunas preguntas, hacerlas también, con la intención de aprender, no con la intención de combatir, porque si tú no has estudiado esta doctrina, entonces no expreses nada, no digas nada. Estudia, investiga y luego a la luz bíblica saca la decisión, saca la instrucción correcta, porque a tu lado se sienta Satanás y se sienta Cristo. Uno para conservarte, mantenerte en el error, el otro para iluminar tu mente. Bien, mi amado, con esto te dejo por lo pronto. Un gran abrazo.